Si prestas atención en, en algún aspecto, en alguna parte de tu campo de sensación, llamémosle psicosomático, corporal, generalmente cerca del corazón hay como una especie de campo de dolor. Esto al menos es así a partir de cierta edad, cuando depende cuándo, pero cuando generalmente empezás a darte cuenta de que muchas veces desde chico, para encontrar refugio buscaste algo que se sienta permanente, pero lentamente vas descubriendo que no hay nada permanente y que todo está sujeto al cambio y a la transformación. Y es como que descubrimos que vivimos en un océano, ¿no? Hacemos como si fuéramos islas, como si fuéramos continentes, pero básicamente en gran medida es un océano. Y eso hace que muchas de nuestras tareas constructivas y de preservación se sientan extrañas. No es algo que pensamos muy racionalmente, es algo que ocurre como a un muy, llamémosle, bajo nivel, profundo nivel psíquico, en el que sabemos que necesitamos construir, pero sabemos que todo está sujeto a la transformación. No podemos evitar cierta intimidad, relaciones tormentosas de amor-odio con cosas, pero sabemos que detrás de todo, por debajo de todo, hay un campo inevitable de transformación. Lo que quiero que notes muy claramente es ese campo de dolor que tiñe todo lo que vivís, tiñe todo lo que pensás, tiñe cada momento y actúa en general solapadamente, interviniendo y de alguna manera, según las características y según tu propia experiencia en tu vida, en tu historia, en tu vida, interviene más violentamente, interviene menos violentamente. Y aparte es extraño porque incluso estamos hablando de esto como si fuera algo separado, pero es básicamente una especie de etapa de tu vitalidad. Es como si dijéramos, viste, que tenemos las olas del mar y en un punto la ola hace espuma. Y es como si dijéramos, bueno, tenemos la ola y tenemos la espuma. Sí, en cierto sentido es así, pero básicamente son dos modos o dos facetas de la misma dinámica. En este caso tenemos una especie de campo de vitalidad que tiene como momentos, fases según su proceso, y una de esas fases es eso que es interesante darnos cuenta que lo sentimos como dolor. No es muy extraño esto porque no nos lo queremos reconocer muchas veces como dolor, lo sentimos sin embargo como algo que duele, y sin embargo no es en sí mismo ninguna de estas dos cosas. Es algo muy interesante, muy extraño, pero es muy importante que notes esto, es muy importante que lo notes. A partir de notarlo, generalmente queremos resolverlo de alguna manera. No hay nada que resolver. Esto es algo que lo digo al pasar, pero que es muy fuerte. No hay nada que resolver. Sí,
se siente como algo que pica, que duele, que agita, pero no hay nada que resolver. Repito, es muy fuerte esto. Te diría de una cosa que también puede sonar fuerte. La mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida son básicamente intentos de resolver ese dolor, que fracasan una y otra vez. Porque aparte, te digo algo interesante, ese campo, ese nivel que le llamé de dolor, no es otra cosa que la vitalidad pura de tu naturaleza. Pero por cómo generalmente nos relacionamos con la vida, los procesos, los cambios, está teñido de mucho, y aparte por nuestra historia personal, está teñido de mucho ardor y le tenemos mucho miedo. Hasta que no podamos, no sé cómo decirlo, todo suena tonto, iba a decir amigarnos, pero no es amigarnos, hasta que no reconozcamos verdaderamente, sin algo intelectual, directamente, que lo que nosotros percibe y eso que se siente de esa manera como dolor es lo mismo, es el mismo campo, no es una cosa, es algo así como un campo. Las dos son facetas del mismo campo. Y hasta que no reconozcamos directamente esa singularidad, vamos a estar atravesados por una desesperación más o menos manifiesta que va a fracasar una y otra vez en sus intentos de satisfacerse. La única forma de resolver eso es con la, ¿cómo llamarlo? Reunión esencial, conocimiento esencial, iniciación esencial, que es el descubrimiento de la verdadera naturaleza de este campo vital, en el que esa intensidad, esa electricidad vital, la conciencia que lo percibe, este cuerpo, todo el campo de situaciones que los otros personas, los otros seres, las situaciones, el tiempo, los procesos, todo es un gran campo. Esto es increíblemente difícil de expresar porque no hay modo de significación en nuestro lenguaje, en nuestra forma para expresar esto claramente, pero todo lo que no se base en y se fundamente en el claro reconocimiento y conocimiento de esto, más allá de toda duda y con toda claridad, es algo que está destinado a la amargura. En la tradición o enseñanza que llamamos budismo, que como ya dije otra vez, se llama en sí misma, se llama Dharma. Dharma significa realidad en su sentido más amplio. Algo así como Tao también significa realidad, algo así como Dios significa realidad, como Buda significa realidad. En esta tradición, el Buda histórico, Buda Shakyamuni, enseñó básicamente lo que se llaman las 4 nobles verdades, que son algo así como la base de su señalamiento sobre qué es lo que está ocurriendo y cuál es, bueno, su enseñanza, digamos. Y la primera se llama la noble verdad del sufrimiento, o la verdad esencial, llamémosle, del sufrimiento. Y el sufrimiento, o dukkha, al que refería Buda, es básicamente esto, es esta sensación completa, continua de algo que está fuera de eje,
pero que no se refiere a cuando a uno le duele el estómago porque comió algo mal. Todo tiene la característica de dukkha, decía Buda. La experiencia ordinaria de los seres está teñido de dukkha. ¿Por qué? Porque está basado en un no sé cómo llamarlo, en un desconocimiento pero la enseñanza básica también es que ese sufrimiento, no me refiero al sufrimiento de cuando uno se golpea un pie o cuando se rompe una pata o cuando se muere alguien querido. Gran parte del sufrimiento humano es innecesario, es accesorio, es algo que forma parte y proviene de una especie de confusión. Es como si dijéramos, estoy en una bicicleta y tengo que pedalear y pedaleo al revés. Bueno, sí, hay parte del cansancio. Entonces, si estamos pedaleando al revés, porque en algún momento no notamos que la manera en la que funciona esa bicicleta es pedaleando hacia el otro lado, bueno, el sufrimiento o la frustración proveniente de ese estar no moviéndose no es intrínseco a la vida. Bueno, entonces quería mencionar esto y decirte que es muy importante notar, como un primer paso, notar ese especie de sufrimiento, de dolor, y comentarte que algo que ocurre cuando uno practica recursos o trucos para volver a notar el campo, es que ese ardor no desaparece, sino que se vuelve y se empieza a percibir como algo, ¿cómo decirle?, que no tiene peso, translúcido, una especie de electricidad vital, pero que no pesa, y se empieza a fundir con el campo de los objetos, de las personas, y en vez de ser algo que nos separa del campo, es el campo mismo, es como aquello que conecta todo. Es raro, es algo así como si el dolor, el amor y el gozo tienen una base. Y el dolor, en este sentido me refiero al dolor, no me refiero al dolor de una pérdida o el dolor de una enfermedad o el dolor de un golpe o el dolor físico. Y el dolor psicológico, en ese sentido, es sumamente innecesario y es una forma de percibir que no es necesaria. Es una especie de dolor psíquico que no es intrínseco a nosotros. Eso es lo que en la enseñanza budista o en la tradición dármica se llama ignorancia, y se dice que esa ignorancia no es intrínseca a nosotros, que lo que es intrínseco a nosotros es el campo búdico y la realidad, porque somos esa realidad. Y extrañamente, de alguna manera muy misteriosa, esa realidad que somos manifiesta una especie de
virtualidad, como si lo que somos tuviera la capacidad de crear un juego de realidad virtual y meterse en él, y al creer en él y vivir continuamente en él, o como si viéramos una película en el cine, obviamente para que haya inmersión en la película tenemos que hacer como si fuera verdadera por un momento, pero en algún momento termina, o en algún momento salimos, y en el fondo nunca olvidamos que eso es una película. En nuestro caso es como que estamos tan metidos en una manera de percibir que nos hemos olvidado, y eso se le llama ignorancia. No es una ignorancia intelectual, es una ignorancia existencial, básica. Y en ese sentido quería conectarlo con la sensación somática de ese algo que siempre falta, que no está, que no hay manera de taparlo, que lo tapamos con una cosa y al tiempo vuelve. Y cuando tenemos una situación que nos gusta, tenemos ese mismo miedo porque tenemos miedo de que se acabe, sabemos que se va a acabar. Y siempre hay algo en el fondo, hay como una especie de ardor. Es muy importante que notes eso. Es muy importante, es fundamental. Esa es la base en sí mismo, eso es, ¿cómo decirlo? Luminosidad conectiva, amorosidad lumínica conectiva. Pero lo estamos como percibiendo de patas para arriba. Y eso hace que lo percibamos como dolor. Y estemos siempre manoteando en una especie de tragicomedia. Pero hay maneras de recuperar la percepción de campo y recuperar esa percepción de vitalidad calurosa, eléctrica, conectiva e inspiradora. A esa vitalidad conectiva, eléctrica, en la tradición tibetana se le llama bodhicitta. Bodhicitta significa algo así como mente despierta, pero no hace referencia nada más a algo, no es algo intelectual, es como la inmersión en el campo, la vivencia de la inmersión en el campo, y eso se manifiesta de maneras infinitamente interesantes, para nada solo intelectuales, en todo nivel, en el nivel físico, energético, vincular. Y el campo revela su plena riqueza, pero uno tiene que poder tolerar la intensidad de eso, y si uno tiene designado en su mundo vital esa electricidad vital como dolor y algo a evitar, algo de lo que escapar, este proceso nunca se abre. Y todo el proceso vital no es otra cosa que una secuencia de aferrarnos a olas, haciendo que van a durar por siempre, y nunca notando el océano del que una y otra vez surgen las olas, las corrientes, los ciclos más interesantes que tiene el océano y el mundo, y que más allá del océano hay mundo, y que más allá de este mundo hay un universo. Entonces es muy importante que notes ese ardor en el corazón. No solo en el corazón, por supuesto, está distribuido por todo el campo de sensibilidad de distintas maneras, ¿no? En el mapa, lo que se llaman los mapas energéticos del cuerpo, con los chakras, todo eso, no son nada más que mapas de la dinámica en la que generalmente los humanos percibimos esto, ¿no? Por supuesto, en otro punto se relaciona o se identifica con la energía sexual, que tiene que ver con otras emociones, en otro punto con la comunicación, en esta zona.
pero es como una invitación para empezar y notar que es fundamental sensibilizar ese campo de ardor y cómo generalmente lo percibimos como dolor, y que la verdadera naturaleza de eso es el portal, el camino y el campo total.